buenos días. Un día más, con la gracia del Señor, vamos a continuar la explicación del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos dentro del artículo de Creo en el Espíritu Santo y el Catecismo, con profusión y con detalle, pues distingue entre cuál es el nombre propio de la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, sus apelativos, Paráclito, el Consolador, etcétera, y sus símbolos, cuáles son los símbolos del Espíritu Santo. Es en este apartado en el que nos encontramos. Hemos explicado ya el símbolo del agua, el símbolo de la unción, el símbolo del fuego, el de la luz, el de la nube, y continuamos ahora. Vamos a intentar terminar hoy, en el día de hoy, este apartado de los símbolos. Nos queda el símbolo del sello, el de la mano, el del dedo y el de la paloma. El número 698 describe el símbolo del sello. El sello, dice el texto, es un símbolo cercano al de la unción. En efecto, es Cristo a quien Dios ha marcado con su sello, y el Padre nos marca también en él con su sello. Como la imagen del sello es frágil, indica el carácter indeleble de la unción del Espíritu Santo en los sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden. Esta imagen se ha utilizado en ciertas tradiciones teológicas para expresar el carácter imborrable impreso por estos tres sacramentos, los cuales no pueden ser retirados. Bien, dice este punto del catecismo que es un símbolo, una imagen cercana a la de la unción. Sí, porque es que la unción, esa unción con el aceite en nosotros, que es imagen también del Espíritu Santo que penetra, que empapa, como el aceite empapa la piel y se hace una sola cosa con él. Digamos que el efecto que hace la unción es el carácter, es el sello. Queda como un sello indeleble en el alma. Estamos hablando de un efecto, pues lógicamente, en no corporal, sino espiritual. El efecto que hace el Espíritu Santo cuando somos ungidos es hacer en nuestra alma sellarnos con un sello de Dios. Los primeros padres de la Iglesia hablaban mucho de este sello imborrable que quedaba en nuestra alma, ¿no? Un sello imborrable. Ellos lo llamaban las fragis. Ese sello imborrable es propio de quien queda marcado por Dios. Al igual que pues que en un rebaño, ¿no?, el pastor ha marcado a sus ovejas con su sello. Al igual que pues que en un rebaño de terneros también el dueño ha marcado a sus terneros con un sello, ¿no? Siguiendo esa imagen de ser marcados con un sello, Dios también deja una huella indeleble, una huella imborrable en nuestra alma. Es el sello de que somos de Dios. A esto también la teología le ha llamado el carácter, que hay sacramentos que imprimen carácter, que es un carácter imborrable. Imborrable es el sello que el Espíritu Santo ha imprimido en nosotros. Es como sus huellas dactilares, ¿no? Como si las huellas dactilares del Espíritu estuviesen en nosotros y son imborrables. Son imborrables porque hemos sido marcados por Dios. Y luego, aunque nos pretendamos apartar de Él, ¿no?, pues quedamos definitivamente bajo su custodia, ¿no? Bien, primeramente, antes de hablar del efecto de ese sello, ese carácter en nosotros, este punto del catecismo hace referencia a que también de Jesús se dice que estaba marcado con el sello de Dios. El primer texto al que se hace referencia es Juan 6:27, que dice así: obrad no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque a éste es a quien el Padre ha marcado con su sello. O sea que podemos decir en primer lugar que Jesús es el ungido por el Espíritu Santo y como ungido está marcado por el sello. Todo aquel que es, podemos decir como que la unción del Espíritu Santo no es una unción pasajera. Nosotros estamos acostumbrados a tener emociones pasajeras, pero el Espíritu Santo no es una emoción pasajera. Nos emocionamos y luego nos enfriamos. Y ahí no ha pasado nada, ¿no? No, pues, podríamos decir que el sello
Es lo contrario a esta imagen superficial, que a veces podemos tener de la acción del Espíritu Santo en nosotros. La unción del Espíritu Santo no es como una emoción pasajera, que tenemos el típico calentón espiritual para luego enfriarnos, ¿no? La unción del Espíritu Santo nos marca, quedamos marcados, somos su pertenencia, somos sus hijos, quedamos marcados en ello para siempre. Jesús, pues, como ungido del Espíritu Santo, Él es el que está perfectamente marcado por ese sello. Es el sello de Dios, en las huellas dactilares de Dios. Continúa el catecismo. El Padre nos marca también con su sello, y aquí se nos ofrecen 3 textos. El primero, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 22. Y es Dios el que nos conforta juntamente con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, y el que nos marcó con su sello, y nos dio en arras el Espíritu Santo en nuestros corazones. Nos ungió y nos marcó con su sello. Efesios 1:13. En él también vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creído también en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el último texto, Efesios 4:30. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Así pues, podéis ver que cómo hemos sido sellados con el sello del Espíritu Santo. Bien, como digo, entender qué es este sello que queda marcado en nuestra alma, ¿no? Que imprime carácter, ¿no? Que imprime carácter, pues es entender que la acción de Dios, pues no es meramente emocional, sino que es ontológica, es decir, marca nuestra alma. Acordaros de aquel pasaje del Evangelio en el que el hijo pródigo, cuando había desperdiciado su vida cuidando cerdos, ¿no? Pues dice: volveré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser hijo tuyo. Pero él pensaba: voy a intentar que mi padre me contrate como un jornalero. Su sorpresa fue el comprobar que él no podía nunca dejar de ser hijo, porque el ser hijo es que está marcado en el ser de la persona y en el ser del padre. Es un sello el ser hijo. No es que antes te tenía por hijo, ahora te tengo por criado. No, eso es imposible. Tú eres hijo, está marcado en tu ser. Ahora no puedes pasar a ser criado, eres hijo. Esto también pasa en nuestros, en lo que, como cuenta este punto del catecismo, en lo que a los sacramentos se refiere. Los sacramentos, el sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación y el sacramento del orden, son sacramentos en los que quedamos marcados, sellados, tienen carácter, un carácter que no se borra, es indeleble. Ocurre a veces, ¿no?, que ante un sacerdote, imaginemos, ¿no?, que yo también he tenido varios casos de este estilo. Ante un sacerdote se presenta un chico que dice: bueno, pues deseo casarme por la Iglesia Católica, y en su tiempo la abandoné y entré testigo de Jehová, y ahora pues he conocido una chica católica y deseo casarme por la Iglesia Católica, y me he dado cuenta pues que aquel paso que tomé fue una equivocación y deseo volver al seno. Y te dice ese chico: entonces pues quisiera pedir que la Iglesia Católica me vuelva a bautizar. Y le digo: no hace falta que te vuelvas a bautizar, tú ya estás bautizado, tú ya estás sellado, tú ya eres hijo de Dios. El bautismo no se puede repetir, tú ya eres hijo. Otra cosa es que en un momento determinado renegaste de esa condición de hijo, o pecases contra la luz, ¿no?, en tu interior. Pero tú ahora lo que tienes que hacer es confesarte, es pedir perdón, no es volver a bautizarte, porque hijo, ya eres hijo, ya estás sellado. Ese sello no se ha borrado nunca. Ese sello no se ha borrado nunca. O como cuando alguien pues en alguna ocasión se acerca a la Iglesia Católica pues renegando de su bautismo, ¿no? Entonces pide que se le borre del bautismo. Y claro, la Iglesia Católica, ¿qué le va a responder? No, perdona, a ti no se te puede borrar del bautismo. Eso para empezar es un dato histórico, que tú fuiste bautizado. Tú ya estás sellado por Dios. Tú, si quieres, reniega de ser hijo, pero eres hijo. Tu condición de hijo es un carácter indeleble que no puede ser borrado,
como aquel hijo pródigo que marchó de casa. Nunca dejó de ser hijo. La prueba es que luego cuando volvió dijo, volveré a casa de mi padre. Y dijo mi padre, no dijo de aquel señor. Seguía siendo hijo. A esto se le llama el sello. El sello con el que el Espíritu Santo nos marca en nuestra alma. Y Él nos reconoce perfectamente. Y fruto de que tenemos ese sello, Dios conocería una oveja entre 10.000 millones. Y cuando sale en búsqueda de la oveja que ha perdido y que se escapó del redil, no se equivoca con otra, no, porque está marcada con su sello. Y Dios reconocería un hijo entre 10.000, igual que una madre reconoce perfectamente su hijo entre otro montón de hijos, ¿no? En un hospital recién nacido, no importa, lo reconoce, lo distingue, es su hijo. Bien, este es el carácter imborrable, ¿eh? Son 3 los sacramentos que marcan con este carácter y que por lo tanto son irrepetibles. Uno no se puede bautizar 2 veces, uno no se puede confirmar 2 veces, ni ordenar sacerdote 2 veces, porque como son sacramentos que marcan un carácter, son irrepetibles porque ya estás marcado por el sello. Uno sí puede confesarse varias veces, uno sí puede pues comulgar varias veces, porque esos sacramentos no tienen esta función de sellar el alma para siempre, ¿eh? Pero los sacramentos que sellan, que marcan, pues lógicamente son irrepetibles, porque ya estás marcado por lo que decían los cristianos, la esfragis, el sello del Espíritu Santo en nosotros. Alabado sea Jesucristo.